Bueno, pues ya estamos aquí arrancando la semana, hablando de ansiedad y de estrés con el doctor Alexis Lodillani. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, Mariana, ¿tú? Bien, muchas gracias. ¿De qué te ríes? No me río. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Ya cumplimos un mes, como estábamos platicando. Ya cumplimos un mes. Qué rápido, Alexis. Se pasa rapidísimo. De hecho, así nada más empecé a trabajar y vuelan las semanas. ¿Cuándo regresaste a trabajar? Hace 2 semanas. ¿Ya oficial? ¿Ya al consultorio? Ya oficial, así de vamos a chambear, todo lo que estaba en pausa y lo que teníamos así medio parado, vamos a darle y arrancarlo otra vez, empezar a empujar la piedra. Y te empiezas a dar cuenta de todos los pendientes que tenías, de todo lo que tienes que hacer y así de repente ya es viernes otra vez, Sí, ¿no? exacto, ya se va corriendo la semana y por eso todo el tiempo andamos corriendo, Alexis, y nos olvidamos de comer. A mí se me ha olvidado a veces hasta comer, imagínate. Está bien, entonces no es tan importante para ti el comer, ¿no? No es tan importante, pero mi cuerpo algún día me va a decir qué pasó, ¿no? Exacto, pero cuando comes, pues hay que nutrirse, hay que meterse cosas de buena calidad, entonces realmente no necesitas estar comiendo tanta cantidad, sino calidad. Es un tema más cualitativo que cuantitativo. Correcto, sobre todo de adultos. Pero, a ver, estamos siempre corriendo, ahora con los hijos, independientemente de la pandemia, también nos hemos dado cuenta que dentro de casa tenemos muchas cosas que hacer, desde ordenar la casa, estar con los niños, ahora a veces subiendo la tarea, va a empezar otro ciclo escolar y también nos preocupa la gente que no tiene trabajo, las deudas que hay que pagar. Todo eso es un cúmulo de estrés, de ansiedad, de que no sabemos qué va a pasar. Por lo general la ansiedad viene porque no sabemos con certeza qué es lo que viene en el futuro. Exactamente, Mariana. Y por eso la verdad es que escogí este tema porque estamos en incertidumbre, ¿no? Realmente nadie nos define, nadie nos dice qué está pasando, qué va a durar, cuánto va a durar, qué vamos a hacer, que si vamos a seguir las acciones que lleva Alemania o las que lleva Italia o España o China o Estados Unidos. Estamos en la incertidumbre y como tú lo dices, eso es lo que genera estrés. Y también, no sé si a ti te ha pasado, Alexis, bueno, a tus pacientes, seguramente tú lo tienes súper dominado, pero si hay algún momento en que empezamos a comer sin tener hambre y a veces es, creo yo, falta de agua más que de comida y estas confusiones de estar picando, ¿por qué? O sea, uno piensa, ¿por qué en vez de agarrar un chocolate, por qué no como unos apios? O unos pepinos, o unos palmitos, o sea, ¿por qué me voy siempre a lo más grasoso o a lo más dulce? Bueno, probablemente es porque estés programada, ¿no? O sea, tus patrones neuronales que te hicieron de chiquita te daba confort eso, y entonces obviamente te vas a ir a una comida de confort, a una comida divertida, a una comida que te recuerde una cierta seguridad y una cierta tranquilidad. Estos medios se han dedicado, obviamente, por medio de publicidad, a generar esa sensación en nosotros y por eso nos enfocamos a esos alimentos. Pero como lo dices, la mayor parte del tiempo que sentimos hambre realmente sí es deshidratación. Entonces, mejor, antes de empezar a comer, tómate un vaso con agua. Obviamente, si le puedes poner algún soluto, mucho mejor. ¿Qué es un soluto, perdón? O sea, el agua es un solvente, disuelve, y un soluto es lo que se le echa. Si le echas café, si le echas té, si le echas limón. Ah, ¿sola no? No, porque te deshidrata. Deberíamos de hablar de hidratación, Sí, pero vamos a hablar hacerlo de lo hacemos súper rápido, nada más para que no digan que... Ok, cuando tú filtras el agua, le quitas todas las bacterias, todos los contaminantes, pero también le vas a quitar oligoelementos, es decir, todos los minerales que están ahí disueltos. Ok. Esos minerales le dan una osmolaridad más o menos de 308, entre 308 y 320. Nuestra osmolaridad del cuerpo, nuestra densidad es de 308. Ok. Entonces es bastante similar. Cuando te tomas el agua, entonces entra y se absorbe muy bien. Pero si te tomas el agua filtrada y baja de densidad, cuando entra al cuerpo por una ley que se llama ósmosis, va a ser menos densa. Entonces va a empezar a jalar minerales de la célula. Y cuando haces pipí vas a sacar esos minerales y entonces te estás desmineralizando. Y lo que conduce la electricidad son los minerales, no el agua. Entonces, si no tienes un conductor, entonces tus niveles energéticos bajan y entonces todo el tiempo estás cansado. Entonces, por eso, si filtras el agua, hay que agregarle algo, una pizca de sal, bicarbonato, vinagre de manzana, limón, té, café. Muy bien. Para aumentar simplemente su densidad y evitar que te deshidrates. Y eso está mejor para la gente que no le gusta el agua simple. Sí. Entonces, pues ya le ponen ahí algo de... O sea, básicamente vas a generar una solución isotónica, o sea, que tenga el mismo nivel, o sea, de osmolaridad que el cuerpo. Cuando te tomas una de estas bebidas que anuncian para hacer después de ejercicio, es que tienen muchos electrolitos, porque supuestamente perdiste muchos electrolitos.
los cuales no los recomiendo si vas al gimnasio y haces una hora de ejercicio, o sea, no pasa nada, eso con simple agua. Pero si de repente subiste una montaña y te pasaste 5 horas sin hidratarte y perdiste muchos minerales, entonces esas bebidas sí funcionan. Vamos a hacer un programa de bebidas, porque Sí. realmente si vas al gimnasio y te tomas tu botella de lo que sea, pues es muchísima azúcar al final. Pero bueno, Vamos a pegarle a esto. vamos a pegarle a esto, Alexis. Ok. A ver, el tema de la ansiedad y el estrés. Ok, Tú dinos. ansiedad. Y lleva existiendo desde que el humano es humano y creo que es el reflejo más primitivo que puede tener el ser humano. Los romanos lo definen como ansiedad es estrangular, es asfixia, porque cuando sientes este estrés y niveles de ansiedad severos, sientes esto, ¿no? Literal que no puedes respirar, tienes taquicardia, te sientes nervioso, no entiendes muy bien qué pasa, estás confundido. Y todo esto realmente es porque el cuerpo está reaccionando a una amenaza. Así como tú lo dijiste, que puede ser una amenaza de veras. Es decir, si ahorita entra el señor depredador, un león, un tigre, pues nos vamos a sentir amenazados, ¿no? O puede ser imaginaria. Que la mayor parte del tiempo yo creo que es más psicológica, son nuestros pensamientos, ¿no? Correcto, o sea, digamos que sería normal estar estresado o estar ansioso o estar deprimido si se nos muere un familiar o si terminamos una relación o si aparece el señor depredador. Eso es normal y para eso está diseñado el cuerpo. Ok. El problema es que no estamos diseñados para tener largos periodos de ansiedad. Es decir, o corres o te peleas con el tigre. Va a haber dos soluciones, o lo matas o te mata. Ok, Se pero acabó, hasta ahí se acabó. Ya hasta ahí, y ya continúas con tu día, ya te lamerás las heridas o él se lamerá de las suyas y ya estuvo. Pero la cuestión es que en el mundo moderno en el que vivimos, todo el tiempo tenemos factores que nos están detonando ese estrés y el cuerpo va a reaccionar como si hubiera un depredador aquí. Tenemos algo de la manera en la que hemos sobrevivido, tenemos arriba de los riñones, en la parte posterior, tenemos unas glándulas que se llaman suprarrenales, que son básicamente en forma de pirámide y están ahí colocadas y van a estar constituidas de una corteza, la parte de afuera, y una médula. Y en estas suprarrenales, que son súper importantes, secretamos neurotransmisores. Un neurotransmisor viaja por los nervios, una hormona viaja por la sangre. Creo que todos hemos escuchado de adrenalina. Ajá, la adrenalina pues a muchos de nosotros nos encanta, pero no nos encanta la adrenalina sostenida, ¿Cuál es esa? que todo el tiempo estás nervioso y entonces estás Uy. secretando pequeños chorritos de adrenalina. Y primero tenemos que hablar de lo que es un reflejo adrenérgico. O sea, si en este momento nos sentimos amenazados, tenemos dos opciones, como lo dicen los gringos, fight or flight, o sea, o peleas o corres para tu supervivencia. Entonces tu cuerpo fisiológicamente se va a adaptar a esa situación. Y creo que todos lo hemos visto, cuando de repente, por ejemplo, en México tiembla, ¿qué pasa? Sí, todos salimos, corremos, empujamos, pero ni nos acordamos del momento. Exactamente, no te acuerdas del No nos momento, porque ¿qué es lo acordamos. importante? Salvarte. Exactamente, la supervivencia. Entonces, muy bien que mencionaste el que no nos acordamos de nada, pero vamos a ver qué pasa dentro del cuerpo y cómo reacciona fisiológicamente. Secretamos, ¡boom!, este chorro de adrenalina. Lo primero que pasa cuando sueltas la adrenalina es que hay una vasoconstricción, es decir, periférica. Es decir, que todos los vasitos, todas las arteriolas que están al final, las terminaciones y que irrigan la piel, se contraen para que no llegue sangre. ¿Sí? Y al no llegar sangre, entonces te pones pálido, ¿no? La gente la ves y está pálida. Sí, está pálida. Es por eso, claro. Porque estás pálido. Porque si de repente el señor depredador te da un zarpazo, pues no quieres empezarte a desangrar ahí y entonces secuestras. Uno, evitas el sangrado si es que te lastimas, y dos, toda esa sangre se va a ir a órganos vitales. En ese momento, órganos vitales siendo ¿qué? Si vas a pelear, necesitas sangre en músculos. Si vas a tener que resolver un problema de ese calibre, vas a necesitar un enfoque impresionante. Entonces se va a cerebro y a músculos. Y la sangre, que generalmente llegaría a sistema digestivo y a piel, deja de llegar. Entonces tenemos una vasoconstricción, por eso tenemos palidez. Nos empiezan a sudar las manos. ¿Sí? Todo eso es un mecanismo de defensa. Todo es un mecanismo de defensa. Pues si vas a pelear, vas a necesitar tracción para poder agarrar al animal, ¿no? Bueno, es todo un método y eso sería la primera parte de la ansiedad. No, pero primero tenemos que definir todas estas reacciones y luego las vamos a ir aplicando en una ansiedad, digamos que sostenida. Se te abren los ojos, ¿no?
Se te quieren salir. No se te quieren salir, se te abre la Pero es que pupila. parece que se te van a salir, ¿no? A veces. Se llama midriasis, se abre para que entre más luz y que tengas un mayor panorama, porque vas a saber a dónde vas a correr o dónde vas a pelear. Es todo un para que sepamos qué es lo que sucede a nuestro interior, porque cuando lo entendemos, entonces ya vamos a saber cómo reaccionar cuando lo sintamos. Vamos a una pausa y regresamos. Con mucho gusto para ustedes, estamos hablando de la ansiedad y también del estrés. Entonces pasa todo un tema cuando alguien nos va a atacar. Exacto, entonces estábamos hablando básicamente que el estrés es una reacción fisiológica del cuerpo a adaptarse a una situación de peligro o una situación que comprometa nuestra supervivencia. Y habíamos dicho que de las primeras cosas que pasan hay una vasoconstricción periférica, entonces toda la sangre se va a músculos y a cerebro para que podamos pensar y podamos reaccionar más rápido. La piel se pone pálida para que si hay una herida, entonces que no te desangres en ese momento y empiezas a tener taquicardia. Inmediatamente el corazón se va a todo. Okay. ¿Por qué? Porque va a necesitar suministrar más oxígeno y más combustible a las células para poder reaccionar. Entonces por eso empieza la taquicardia. Pero al haber también una vasoconstricción periférica, entonces no tiene a dónde ir esa sangre, no se puede distribuir tanto, entonces también se eleva la presión. ¿Okay? Todo esto luego lo vamos a ir sumando. Entonces, si tú estás diciendo yo necesito abastecer un músculo con oxígeno y con glucosa, 1, bombeo más rápido para que llegue más sangre. 2, necesito respirar más. Entonces va a aumentar también mi frecuencia respiratoria, ¿no? Voy a empezar a hiperventilar. Y entonces ahí te puedes quedar con una, que luego hablaremos, de una alcalosis o una acidosis respiratoria, que en este momento no lo vamos a tocar, y eso es por eso de repente sientes que te estás asfixiando, ¿no? Okay. Y por eso los romanos ahí lo definen como asfixia o estrangularse, lo que es ansiedad. Todo esto lo va a controlar las suprarrenales a través de un neurotransmisor que se llama adrenalina. Y es lo que probablemente nos va a hacer sobrevivir. ¿Sí? La adrenalina, tu rush de adrenalina, lo que salga. Esa combinación de midriasis para que se abran los ojos y puedas ver por dónde es el camino, así aunque esté oscuro, tener el cerebro súper agudo que de repente dices, es que no me acuerdo qué pasó, pero pasaron miles de cosas por mi mente en ese momento y salté de un lugar a otro y pisé exactamente donde tenía que pisar y salí por el lugar que tenía que salir. Que ni siquiera sabes cómo lo hiciste. Exacto, pierdes la memoria porque no es esencial para tu supervivencia esa memoria. De hecho, si lo piensas, sería como que mejor borrar ese episodio, ¿no? Para no tener estrés postraumático. Exacto. Entonces, el cerebro lo que hace es que se enfoca en supervivencia, en las cosas más esenciales y primitivas. Y va a haber cosas que van a detonar, o sea, el peligro real, eminente, va a detonar esta reacción adrenérgica. Pero el cerebro, y lo hemos visto, no entiende que es real, es decir, que yo te esté viendo a ti, Mariana, o que cierre los ojos y me metan en un CAT scan o en una resonancia magnética y que empiecen a ver que yo al imaginarte se prenden los mismos focos. Entonces, nos dieron este privilegio de ser conscientes y de poder trabajar en el recordar el pasado, de poder imaginar el futuro y de vivir en el presente. ¿Qué es lo que menos hacemos? ¿Qué es lo que menos hacemos? Y por eso la ansiedad, supongo. Exacto. Entonces, si tú tuviste un episodio muy estresante y todo el tiempo lo estás recordando, tu cerebro no va a saber si está pasando en ese momento o simplemente lo estás recordando, pero va a desencadenar esta reacción adrenérgica. Como si estuviera pasando. Como si estuviera pasando, pero obviamente no a ese nivel, no como si entrara el señor depredador en este momento. Va a ser poquito. Entonces, todo el tiempo vas a tener estos síntomas. Todo el tiempo vas a estar secretando pequeños chorros de adrenalina, digamos chorros, pero pequeñas dosis de adrenalina y pequeñas dosis de cortisol para sobrevivir, porque pues estás estresado. Entonces, tus suprarrenales todo el tiempo están trabajando, secretando adrenalina y cortisol, y entonces entras en un síndrome suprarrenal y de agotamiento suprarrenal, y no nada más suprarrenal, porque todo el tiempo está trabajando, sino tú te estás agotando, y entonces eso es el estrés. Pero que eso está muy fuerte, Alexis, porque entonces imagínate que estás viviendo en un estrés constante sin razón alguna. Claro, no estamos diseñados para tener esta reacción inmediata y luego regresar a nuestro estado natural. Ya sobrevivimos, ya pasó, y cualquier animal
pues pasa eso, ¿no? O sea, si un perro así lo van a atropellar, ¡fum!, se pone las pilas, sale corriendo Y ya. y 5 minutos después ya continúa su camino, porque su memoria es muy limitada, pero la nuestra, Uy. entonces nos quedamos clavados en esos eventos. Y entonces, ¿y cuáles son los eventos que más afectan al ser humano? Esto es algo increíble, porque somos un animal social. Sí. Entonces, los otros humanos nos estresan muchísimo. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, con la gente que trabajamos. Todas estas personas influyen sobre nosotros y tienen una reacción realmente importante, porque, o sea, si te vas atrás, millones de años vivíamos en una tribu y entonces tenías que pertenecer a esa tribu, porque si no te dejaban solo, te sacaban, te aislaban y te morías. Entonces también es una característica de supervivencia el poder socializar. Entonces, si estás mal con la gente que te rodea, entonces obviamente eso te va a detonar estrés y todo el tiempo vas a estar con estas reacciones adrenérgicas. Todo el tiempo vas a tener la presión elevada, todo el tiempo vas a estar medio temblorino, obviamente tus niveles de creatividad van a disminuir, tus niveles de enfoque van a disminuir, porque no se está preocupando tu cerebro en cosas de creatividad, se está preocupando en supervivencia. No, y bueno, entonces toda la distracción, digamos, más bien toda el enfoque de tu cuerpo está en sobrevivir y no disfrutas nada de la vida. Exactamente, y se te pasa la vida así, todo el tiempo estás saltando de una idea a otra idea, de un problema a otro problema. Qué barbaridad. En lugar de estar en donde tienes que estar. ¿Por qué? Porque no hemos detectado qué es lo que nos estresa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿qué me está estresando? O ¿no? quién me está estresando. O quién me está estresando. Si este trabajo, yo gracias a Dios, que es muy difícil y lo he visto, pues a los 18 años, 19 años tienes que escoger qué va a ser por el resto de tu vida, ¿no? A los 18 años, 19 años, pues eres un idiota. O sea, no que lo sean realmente, sí, pero no tienes esa madurez tal vez todavía para elegir. Para tomar una elegir, decisión claro. de qué vas a hacer por el resto de tu vida. Y entonces decides, no sé, ser ingeniero agrónomo y pues lo tuyo más bien era ser músico. Y entonces tienes que pasar toda tu vida en esas circunstancias que obviamente te estresa. Y entonces vas a estar rodeado de gente que obviamente te estresa y entonces... Pues es ir nadando contracorriente toda la vida. Exacto, entonces yo creo que tenemos que pasar un tiempo y decir qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está estresando, quién me está estresando. Y tampoco te vas a pasar la vida cambiando la otra persona. Pues simplemente si una persona te estresa, pues ni modo, tendrás que, por más que la quieras y por más que hayas crecido con ella y han sido mejores amigos desde chiquitos o sean hermanos o sean familiares cercanos, pues tendrás que ir limitando tu círculo. Si el trabajo que haces te estresa, y no, o sea, porque todo trabajo te estresa. Ahí, o sea, tenemos estrés, que es estrés bueno, y tenemos, o sea, estrés malo. O sea, es normal estar en periodos de estrés y estamos adaptados, o sea, evolutivamente para estresarnos en ciertas situaciones, como lo acabo de mencionar, pero no todo el tiempo, no es que constantemente. No, porque eso al final no puede traer nada bueno, estar en un estado que solamente te perjudica y que estás secretando algo que tendría que ser para defenderte en un instante y traerlo así todo el día. Todo el día. No. Y entonces, si lo analizas, las personas que viven estresadas y que están ansiosas son muy poco tolerantes con los demás. Todo el tiempo así están notando que está mal. ¿Por qué? Porque su mente está fija, está consciente en el alrededor, en lo que está sucediendo alrededor para poder escapar, para poder pelear. Entonces notan que hay un error aquí, que hay un error allá, que eso está mal acomodado y entonces todavía eso te genera más estrés. Y entonces se vuelve, digamos que un círculo vicioso. Y Entonces, así es todo tu día. Y así es toda tu vida. Y de repente te das cuenta, y se dan cuenta generalmente cuando están en vacaciones, que dejas de pensar, te sales del lugar en donde estás, te cambia completamente el contexto, y de repente dices, ay, qué feliz estoy. Y dices, pero que este hotel está padrísimo. No, es que simplemente te saliste del contexto. No estamos programados para todo el tiempo estarle dando vueltas a las cosas. El tener miedo. En este momento, muchas personas tienen miedo. Fear, ¿no? False evidence appearing real. O sea, evidencia falsa, que esas son las iniciales. Entonces tú todo el tiempo te estás imaginando algo. Y eso, o sea, no tiene fundamentos, pero lo estás imaginando. Y al tú imaginarlo, tu cerebro... Claro, él lo está captando como algo real. Real, el cerebro y no está haciendo desencadena distinción. esto. Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer es dejar de pensar en el pasado. Obviamente lo tendremos que utilizar como ciertos recuerdos y demás. Y dos, dejar de querer programar nuestro futuro. O sea, sí es importante decir, a ver, esta semana tengo esto, esto y esto. Pero no vas a estar pensando, hijo,
me van a correr, ¿qué va a No, pasar? es que eso no es vivir. No es vivir. Eso no es vivir. Imagínense que estén todo el tiempo a la defensiva, como si todo el tiempo fueran a pelear y así lo está registrando el cerebro. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos, si nos acaban de sintonizar, bienvenidos a Blue Magazine a través de BlueNet Radio. Todo tiene un principio, todo tiene un porqué y Alexis es lo que nos está explicando. El doctor Alexis Lodigiani nos está explicando por qué esta adicción a estar estresados y estar ansiosos, que no tendría por qué ser. Pues no tendría por qué ser, pero después de repetir algo, muchas veces nos volvemos adictos, generamos un patrón neuronal. Y bueno, no quería tocarlo, pero básicamente cómo funciona es que tenemos neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser polipéptidos que viajan a través de los nervios y van a mandar mensajes a las demás células y al cerebro, etcétera, etcétera. Muy importante, serotonina, dopamina, adrenalina, norepinefrina, GABA, etcétera, etcétera. Todo eso que nos da para arriba. O para abajo. Pero también puede ser. Digamos que son las sustancias que controlan nuestras emociones, vamos a verlo así. Entonces, todo el tiempo queremos estas sustancias porque nos hacen sentir bien, a las células las hacen sentir bien, independientemente de nosotros cómo lo interpretemos, de que sea depresión o sea lo que sea. Entonces, una persona que va a querer, digamos que su fix, su dosis de serotonina, o de adrenalina, que podría ser en mi caso así. Si a mí me gusta mi fix de adrenalina, entonces voy y hago algo extremo que me genere miedo y entonces, ¡boom!, secreto eso y me siento muy feliz. Pero otras personas les gusta, por ejemplo, lo negativo. Y entonces cada vez que ven algo negativo van a secretar serotonina o dopamina, que al final es el mismo resultado que el mío, positivo. Simplemente que mis conexiones neuronales se volvieron inteligentes y dijeron, a mí cada vez que me da miedo o cada vez que estoy en peligro de extinción, secreto estos neurotransmisores, me hace feliz. La otra persona, cada vez que veo algo negativo o me hacen sentir mal, yo secreto estos neurotransmisores. Entonces de repente empiezas a explicar por qué una persona puede estar con otra persona que la trata mal. Porque simplemente está buscando el fix de esos neurotransmisores. Entonces, cada vez que la tratan mal, puede ser que sí, o sea, que ella, en su mente consciente, diga, me está tratando mal, pero realmente lo que está sucediendo es que es adicta a la secreción de esos neurotransmisores. Y por eso no te mueves de ahí. Y entonces, si de repente ves personas que, les encanta ver las noticias, y generalmente las noticias son bastante negativas. Sí, claro. Entonces las ven y hace que secreten estos neurotransmisores y entonces todo el tiempo van a querer estar viendo cosas negativas. La cuestión es que te estresan. O sea, sí, te da tu fix, pero a la vez está generando estrés y está haciendo que detones toda esta serie de reacción adrenérgica que va a elevar tu presión, que va a empezar, sobre todo en este tema, creo que lo importante, porque pues me dedico a nutrición y antienvejecimiento, es que vas a secretar cortisol. Y el cortisol es una hormona que las secretas en momentos de estrés y lo que hace es que empieza a preparar el cuerpo para situaciones de estrés y para sobrevivir, y entonces prácticamente empieza a desdoblar las proteínas en grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es una reserva energética con la que sobrevivimos, y entonces dice, si yo voy a sobrevivir necesito energía. Y entonces las personas que viven muy estresadas y que tienen un síndrome suprarrenal, es decir, que están secretando todo el tiempo cortisol, tienen un fenotipo muy característico. Van a estar gorditas de la parte media, es donde van a acumular grasa en abdomen, espalda, hombros, pecho, y van a tener patitas y bracitos flacos. ¿Por qué? Porque está jalando del músculo, está transformando en grasa. ¿Para qué? Para proteger a los órganos vitales, para proteger corazón, para proteger hígado, páncreas, intestino, todo lo está protegiendo. ¿Qué va a suceder? Si todo el tiempo estás estresado y estás secretando cortisol, pues entonces a la vez vas a estar secretando insulina. Y entonces ahí el disque mito, que yo antes pensaba que era mito, pero ya que te pones a leer no es tan mito, que la gente dice es que se asustó y le dio diabetes, ¿no? Que ellos dirían, no, es que le dio un susto y le dio diabetes. Sí es cierto. Diabetes, sí, porque un susto va a hacer que secretes altos niveles de cortisol y de adrenalina, y esos van a pegar contra tus células beta del páncreas, y puede llegar un momento en que cese completamente la secreción de insulina y te da diabetes tipo 1. Entonces sí es real. O sea, una emoción muy fuerte sí te puede dar
diabetes. Pero eso no quiere decir que tengas que estar comiendo en ese momento dulce. No. Porque decían mucho en esta parte de este mito, que también lo escuché, es que si estás comiendo algún dulce y tienes alguna reacción de una emoción muy fuerte, es cuando te genera la diabetes. Ok, la verdad no había escuchado esa parte del mito, pero sí, si lo empezamos a deducir, sí puede ser, porque en ese momento estás comiendo algo dulce, ya de per se estás secretando insulina y entonces todavía haces una secreción más fuerte y pones a trabajar más duro esas células beta, puede ser que sí funcione y se comporte, ¿no? Pero ya sería cosa de poner unas ratas y empezar a hacer el experimento. Oye, Alexis, entonces, ¿cómo podemos un poco equilibrar esto? Porque entonces, si estamos estresados y estamos ansiosos, el tema es que estamos secretando cortisol. Exacto. Para protección de nuestros músculos en un sistema, No, para degradar los músculos, para convertirlos en grasa. Y proteger nuestros órganos vitales, Exacto. perdón. Okay. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Uno, identificar si estamos estresados y por qué estamos estresados. Sí. Te vas a empezar a ser viejita. O sea, la gente que se estresa, lo puedes ver, y se ve en un periodo de un sexenio de un presidente, se le van años. ¿Por qué? Porque está degradando también proteínas. Acuérdate que lo que sostiene tu piel es colágeno y elastina. Y entonces te empieza a degradar eso y entonces te empiezas a arrugar, te empieza a hacer la piel flácida, etcétera, etcétera, y empiezas a envejecer, empiezas a encanecer. Puedes tener problemas de asma. ¿Por qué? Porque vas a tener una broncodilatación y luego vas a tener una broncoconstricción. Y entonces pues, empiezas a tener problemas de asma, de acné. O sea, todo esto, pérdida de líbido. ¿Por qué? Porque cuando estás en periodos de estrés, lo menos que quieres es reproducción. Por eso es tan así milagroso que en México los pandas se reproduzcan. Porque dicen, a ver, a mí me tienen encerrado, ¿yo por qué me voy a estar reproduciendo? Para que mi próxima cría viva entonces inhibes ese aspecto. Entonces es muy importante el resolverlo, sobre todo las pacientes, bueno, los pacientes, digo porque, o sea, las mujeres son muchísimo más sensibles que los hombres. O sea, porque somos más emocionales al porque final son del más día. emocionales. O sea, si nos pusiéramos a hablar de emociones tú y yo, yo soy como un niño del Gymboree comparado a tú con maestría. Los hombres somos mucho más prácticos, estamos así de tenemos que hacer esto y fin. Exacto. Nosotras es de a ver, y sí, o sea, vemos todas las posibilidades, todo el abanico, todos los colores y ya muy al final nos decidimos por algo. Exacto, y ya estás viendo todo el abanico, todas las posibilidades, pero tú consideras que eso es nada más así como estar viendo un catálogo, pero ese catálogo es un catálogo que viene relacionado con emociones y con estrés. Entonces tú dices, me voy a comprar estos zapatos, ¿no? Y entonces así, hasta esto las estresa, me voy a comprar estos zapatos, pero bueno, y luego que los voy a pagar a plazos sin intereses, y luego, ¿y qué tal si pierdo los zapatos? Y entonces empiezan a pensar a futuro, en lugar de decir, ¿sabes qué? Me gustan los zapatos, me los voy a comprar. Llevo, los pongo y ya está, fin. Entonces todo el tiempo están secretando cortisol. Okay. Y gran parte de por qué las mujeres suben más de peso que los hombres es por eso. Y por qué las mujeres tienen colitis más que los hombres, es por eso, es porque es el estrés. ¿Qué va a hacer el sistema digestivo? Ya quedamos que en una situación extrema de estrés se cierra completamente, no va a estar en digestión. Pero si tú lo estás secretando poco a poco, entonces no va a estar funcionando al 100. Y al no funcionar al 100, obviamente va a haber inflamación, va a ser un colon permeable, vamos a poder tener diarrea, estreñimiento. Ay, de las dos, sí. Okay. Es que me veas, Alexis, porque a mí ya me pasó. Cuando me dices la nutrición influye, por supuesto, porque si estamos estresados y estamos trabajando con las suprarrenales, hay un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que es básicamente para un diurético. Entonces, si estamos todo el tiempo sacando agua cuando estamos estresados, estamos sacando minerales importantes, potasio, magnesio, calcio, todo eso para el movimiento y para pensar y para mantenernos relajados. No, bueno, o sea, totalmente contraproducente. Totalmente contraproducente. Y entonces ustedes están diciendo, maldición, ya sé que yo así soy una persona estresada, ¿qué puedo hacer, no? Porque eso es lo que realmente la gente quiere, saber qué debo de hacer. Y se los vamos a contar si se quedan con nosotros y disfrutan de esta canción. Regresamos. A ver, Alexis, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contra el estrés, la ansiedad? ¿Cómo lo podemos dominar con la alimentación? Ok. A ver, entonces, o sea, antes de esto tenemos que mencionar que tenemos un sistema nervioso autónomo, es decir, que, o sea, tú te puedes mover y tú decides si te mueves y tienes sensación y tienes sensibilidad y presión, etcétera, etcétera. Y tienes un autónomo que funciona sin que tú seas consciente. O sea, tú no estás pensando que respiras o no estás pensando si te late el corazón o si tienes digestión. Y en el sistema autónomo se divide en tres. Tienes uno simpático,
que es básicamente el que va a generar actividad, el que va a generar esta reacción de fight or flight. Y tenemos uno parasimpático, que es rest and digest, que es básicamente descansar y digerir. Estos dos son cómo se rige nuestro sistema. La cuestión es que el parasimpático no para al simpático en cuestión de estrés. Entonces el estrés es acumulativo y no tenemos manera de pararlo. La única manera de pararlo en este sistema es a través de neurotransmisores, ¿ok? O sea, haciéndolo consciente. O sea, secretando estas sustancias que mandan mensajes para acelerar o para frenar. Ok, ya te Específicamente, la semana pasada estábamos hablando de GABA. GABA, a diferencia de serotonina, que nos hace felices y nos acelera, y dopamina que también, y adrenalina que también, GABA nos baja. Okay. Y estábamos platicando que gran parte de estos neurotransmisores se secretan en el colon, que había una relación muy estrecha entre nuestro colon con el cerebro. Exactamente, que sería el tercer sistema autónomo, el enteral. Tenemos ahí más o menos 500 millones de neuronas. Entonces, algo que rige nuestra mente, y nuestra mente rige porque se refleja, es nuestro colon. Entonces, si empezamos a arreglar nuestro colon, entonces vamos a empezar a arreglar nuestros niveles de estrés. Y esto es lo que a mí realmente me parece interesante y es donde yo puedo influir. A ver. O sea, porque no vamos, o sea, yo no te puedo poder dar consulta a ver si estás muy preocupada, ¿no? No, eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comer mejor? Para que estas bacterias que habíamos quedado, que las bacterias a través del nervio vago tranquilizan nuestra mente y nos empiezan a bajar nuestros niveles de ansiedad, ¿qué podemos hacer para que, una, no se mueran estas bacterias y dos, para que se reproduzcan más? Porque sabemos que el 90% de la serotonina que secretamos no se secreta en el sistema nervioso central o en cerebro, sino que en colon. Dopamina igual, GABA también. Entonces, y esto lo hacen unas bacterias. Entonces tenemos que cuidar estas bacterias. Y lo primero que tenemos que hacer es sembrar el campo para inocular estas bacterias. Porque van a decir, ¿de dónde saco las bacterias? ¿No? Una, las pueden comprar, así como tú las compraste, te las tomas y se empiezan a multiplicar dentro de ti y empiezan a tener ciertas funciones específicas. Ya hablamos eso la semana pasada, hay videos en YouTube más específicos, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a meter estas bacterias y las vamos a alimentar. ¿Te acuerdas que platicamos de prebióticos? De los prebióticos. Exacto. De calidad para alimentar los probióticos y entonces haya una perfecta armonía. Exacto. Entonces, que este ecosistema que está dentro de nuestro colon e intestino se empiece a replicar y que se repliquen estas bacterias de buena calidad que van a hacer que secretes serotonina, que vas a hacer que secretes GABA y entonces vivas la vida mucho más feliz. Y habíamos quedado que los alimentábamos con carbohidratos complejos, con cadenas largas, como verduras, todo lo que tenga fibra. Vamos a meterle nueces, semillas, moras, verduras, frutas podríamos meterle. Ajá. ¿Cuánta fruta? Yo la verdad es que recomiendo una pieza al día. O sea, podríamos meterle más, pero realmente si lo que queremos inhibir en este estado, o sea, si estamos ansiosos, es azúcar. O sea, otras cosas que no debemos hacer es tomar café, tomar té. O sea, si per se eres una persona estresada... No, pues eso no. Pues no, para nada. O sea, porque también hay personas, o sea, hay diferentes tipos de personalidades. Tampoco voy a hablar de todas, pero, o sea, tengo yo un tío que quiero mucho, que se llama mi tío Tony. Mi tío Toño. Mi tío Tony, que ese no se estresa de nada, o sea, pase lo que pase. Es tan maravilloso ese tipo de gente que es así de mijo, ahí, así, o sea. Sí, que toda gira como bola de paja. Exacto. Pasa. Y luego hay otras personas que se estresan mucho, que es personalidad tipo A, que son como las chavitas que van a la escuela y no pueden dejar de hacer la tarea y que tienen que estudiar y que tienen que entregar así todo. Así como tú, ¿no? No, yo soy más así de... Que pase. Luego sale, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente también va a depender. Luego, entonces ya hablamos de nutrición, vamos a meterle, para fomentar nuestros probióticos, vamos a meterle minerales, súper importante, meterle calidad de calcio, de magnesio, de potasio. ¿De dónde obtenemos los minerales, Alexis? Porque muchas veces nada más nos vamos como a los suplementos alimenticios. Ok, qué bueno que haces esa pregunta, de los micronutrientes. O sea, todos los minerales van a estar en la tierra. Las plantas sacan esos minerales para alimentarse y nosotros nos comemos la planta y entonces nos quedamos con esos minerales. Pero necesitamos una buena cantidad de dosis. O sea, no porque te comas así la típica ensalada de fonda y que tiene una lechuga y un jitomate. Sí. No, necesitamos más o menos de 7 a 10 tazas de verduras al día.
para sacar nuestro requerimiento. Suena mucho, ¿no? Es mucho. Es mucho. Es mucho, pero eso debe de ser nuestra dieta primordial, las verduras. De 7 a 8 tazas de verduras. Ajá. O sea, por ejemplo, te haces un licuado verde en la mañana, más o menos son 4 o 5 tazas. Ah, ok. Y yo por eso a mis pacientes les digo, pues ya por lo menos ya llevas mitad de tu requerimiento diario de minerales y de vitaminas. En tu licuado verde. En tu licuado verde. En tu salsa. Exacto. Así le decíamos que es tu salsa verde, pues sí. Pues sí, entonces por eso tener ese hábito de licuado verde en la mañana, ya te tomas todas las vitaminas ahí. Entonces, de ahí vas a sacar esos nutrientes para también relajarte, porque cuando estás estresado, estás haciendo pipí, como lo dijimos, por función de renina, angiotensina, aldosterona, entonces estás sacando minerales, te necesitas mineralizar otra vez. De las cosas más importantes, empezar a ver qué te estresa, qué gente te estresa. Hay gente que te estresa, hay gente que yo nada más con hablar por teléfono ya estoy estresado. Sí, ya sé. Y por más que así digo y me concentro y voy a poner en posición respira. zen Sí. y prometo no pelear. Sí. No puedes, ¿verdad? No puedes. A todos nos pasa. La verdad es que a todos nos sucede. No es algo, o sea, es incontrolable. Y dices, voy a ir a la comida familiar y hay esa persona que ¿saben qué? O sea, ni modo, yo no voy a la comida familiar. No vale la pena. No vale la pena, sobre todo si estamos en un proceso de recuperar estrés. O sea, ya una vez que estamos más tranquilos, más relajados, entonces ya podemos convivir con esa persona. Pero si todo el tiempo estamos edgy, estamos filosos, estamos en estado adrenérgico, entonces esa persona solo lo que va a hacer es alimentarlo más. A la defensiva, ¿no? Cuando Exacto. ustedes se noten que todo es a la defensiva es porque algo pasa. Hay que arreglar nuestros pendientes, señores. No dejar cosas para el día siguiente, eso nos estresa. O sea, en el momento en el que yo digo, yo voy a hacer esto y voy a estudiar 3 horas al día y estudio 3 horas al día y no estudio 3 horas con 30 o 3 horas con 1 minuto, son 3 horas y a lo que llegué se acabó. Y al día siguiente estudias otras 3 horas o tienes tu trabajo que es de 9 a 5 y es de 9 a 5. No continúas trabajando porque eso lo único que va a hacer es estrés. No tienes un límite, no tienes un parámetro. Así como los animales que decíamos, cruzan la calle, sale corriendo y se relaja, ya ese fue su periodo de trabajo, ¿no? Eso ahí resolvió el problema. Entonces, no dejemos pendientes. Ok. ¿Por qué? Porque en la noche, si tenemos un pendiente, le vamos a estar dando vueltas y entonces no vamos a dormir y otra vez vamos a secretar más cortisol. Y si no dormimos, obviamente no tenemos energía para otra vez recuperar nuestras suprarrenales. ¿Qué nos hace comer tanto cuando nos estresamos? Es básicamente una reacción psicológica. Es un patrón neuronal desarrollado que dices, yo necesito llenar un vacío, estoy estresado, y tengo un hueco, necesito llenar algo. Porque te da como un placer inmediato. Correcto. Pero solamente te va a dar más calorías, más grasa y después lo vas a ver reflejado en meses. Y entonces eso te va a estresar más. Tú entraste pesando un trabajo tanto, y cuando saliste a los 6 meses ya... Pero bueno, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, pero también recuerda que si es un trabajo muy estresante vas a secretar altos niveles de cortisol, entonces también depende. Okay. Pero generalmente cuando estás estresado no quieres comer, cuando estás ansioso quieres comer, o sea que no sabes qué hacer con tu persona, eso como que define la ansiedad. No estás entendiendo cuál es el problema, simplemente no estás tranquilo, tu mente está saltando de un lado a otro lado y pues el comer de cierto modo te enfoca en una acción. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en acciones mucho más positivas. Sustituir el hábito de estar comiendo y estar comiendo dulces, o estar fumando, o estar tomando, porque eso es básicamente ansiedad. Lo puedes sustituir a, pues, masticar chicle, ¿no? Si realmente eres una persona fijada oralmente, porque todos tenemos fijaciones orales, anales, etcétera, dependiendo. Entonces, si eres oral, pues entonces masticas un chicle, no necesitas, o tomas más agua. Pero la idea es que vayas sustituyendo estos malos hábitos por buenos hábitos. Y un buen hábito es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí sí vas a liberar el estrés. O sea, toda esta preparación que se genera cuando generas estrés es para pelear o correr. Y te la estás quedando adentro. No estás haciendo nada que represente un esfuerzo físico. Entonces hay que hacer ejercicio y eso va a liberar nuestros niveles de estrés. Hay que hacer también ejercicio moderado, tranquilo, eso también va a bajar las revoluciones. Porque el ejercicio también te puede estresar, ¿no? Que quieres llegar a fuerzas a tantas calorías, quieres ver el resultado inmediato y sudar a los 20 minutos. No, pero ahí estás hablando de algo psicológico, no estás hablando del ejercicio, estás hablando de yo quiero llegar a tantas calorías, no el ejercicio per se. Pero eso te puede estresar entonces también, ¿no? El mismo ejercicio, si lo haces
si no lo haces de una forma pasiva. Ajá, o sea, si por ejemplo estás a nivel de competencia, obviamente sí dices, pues yo necesito correr, no sé, 5 kilómetros en 14 minutos o en 17 minutos, entonces obviamente te estresa, pero al final estás haciendo algo para liberar ese estrés, entonces no es tan acumulativo como el simplemente estarlo pensando y quedártelo dentro. Es un tema muy amplio del que tenemos que seguir hablando, igual que los probióticos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque hay que irlo entretejiendo para entenderlo desde el fondo. No le dejemos todo a la psicología, hay que aterrizarnos y saber realmente lo que nos estorba. Alexis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, se fue el tiempo así otra vez. Se fue volando, tenemos que hacer algo al respecto. Gracias, tropa, gracias, producción. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana, Blue Magazine, a través de Blue Net Radio. Gracias por estar.